Lo presento así muy brevemente. Álvaro Pons es historia de la historia de la investigación del cómic de las últimas décadas en nuestro país. Historia digo, pero historia no porque haya hecho cosas, sino por todo lo que sigue aportando y por todo lo que queda por aportar como crítico, como divulgador de historieta, como comisario de exposiciones. Aparte, Álvaro Pons es profesor en la Universidad de Valencia. Y bueno, pues gracias a todos los que seguimos el mundo del cómic y demás, pues Álvaro Pons tiene energía después de las clases para seguir divulgando, para seguir haciendo que muchos que seguimos un trabajo desde hace un montón de tiempo sigamos aprendiendo y sigamos teniendo también la motivación y al mismo tiempo tenerlo como referente de esos pasos a los que a uno le gustaría también seguir dentro del ámbito del cómic, del comisariado de las exposiciones, en definitiva. Ya que estamos comentando también, hay una exposición muy interesante ahora en Valencia dedicada al maestro Miguel Calatayud, uno de los padres también del cómic y de la ilustración, de la línea clara valenciana. Miguel Calatayud es uno de los grandes, sigue siéndolo, aunque ya por salud y demás le está costando ya pues, desarrollar su obra, pero bueno, esa exposición está comisariada por Álvaro Pons, está en la NAU, en la sala La NAU, en el Centro Cultural La NAU de Valencia, exposición, como digo, también muy recomendable. Dicho lo cual, nos retrotraemos un poquito, venimos a hablar ahora sí del maestro Hugo Pratt, del maestro italiano, uno de los grandes dibujantes que ha dado la historia del cómic del siglo XX, protagonista, como digo, de esta exposición, que como ya saben un poco, el nombre de la balada de Hugo Pratt viene dado de alguna forma por la gran obra, o la obra más famosa que Hugo Pratt creó, una de las obras que han sido de alguna manera pues quizá inicio, origen de eso que hoy se acaba entendiendo como la novela gráfica, porque en su momento se entendía como la literatura dibujada, y esa obra fue la primera obra en la que nos encontramos al famoso marino puerto-maltés atado a una balsa en medio del Océano Pacífico. El título de la obra era La balada del mar salado, era una obra coral, una obra con diferentes protagonistas, con diferentes actores que se movían en ese largo periplo. Y bueno, pues el propio Puerto Maltés era uno más de sus personajes. Una balada, como digo, es un canto coral. La balada de Hugo Pratt lo que trata de ofrecer esta exposición, que ahora comentaremos un poquito dentro de la conversación que vamos a mantener, que va a ser un poco conforme vaya fluyendo, pues es ofrecer parte, porque es imposible mostrarlo todo, de la vasta producción que desarrolló Hugo Pratt, pues bueno, desde casi los inicios de los 50, cuando ya Hugo Pratt se va con otro grupo de dibujantes italianos a la Argentina. Y bueno, pues imaginémonos, desde los años 50, la década de los 50 en Argentina, los años 60, 70, que es cuando se convierte ya en un dibujante, en un artista ya famoso a nivel global, vendiendo cientos de miles de sus álbumes. Los años 80, como digo, y bueno, llegando hasta 1995, que es cuando ya emprendió el viaje, como se suele decir, al otro lado del espejo. Dicho lo cual, y recopilamos o empezamos un poquito la conversación, Álvaro, porque bueno, podemos empezar de diferentes formas, pero yo creo que lo más pertinente, o como me gustaría un poco que empezásemos, es quizá pues, que nos contases para ti un poco qué ha sido Hugo Pratt, cuál es su relación con su obra, cuándo y cómo lo descubriste. Pues muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Que si esa presentación vas a pagar tu cena, echa a pagar yo cuando vengas a Valencia. Muchas gracias, de todas maneras. Muchas gracias por estar con este calor, que se agradece además ver gente. Bueno, pues la verdad es que yo, uno ya, no parezca peinar canas, ya tiene ahí el 6 ahí al ladito. Y yo descubrí a Hugo Pratt de una manera curiosa, por lo menos. Recuerdo que fue casi coetánea a mi descubrimiento de los menos. Yo he sido siempre un empollón, vamos a dejarlo claro, de biblioteca. Y yo me iba a la biblioteca del Hospital de Valencia todos los sábados por la mañana a leer libros. Tenía una sección de libros maravillosa, me leí todo,
Asterix, y hubo absolutamente todo lo que encontraba. Me lo leía, excepto unos tebeos gordos. Porque para mí no eran de la gráfica, eran tebeos gordos. De la biblioteca Totem, que acababan de salir, hablando del año 78, 79, estamos desde aquí en España. Y claro, yo en ese momento estaba descubriendo que había un TVO diferente al que estaba leyendo toda la vida, de Concatero y demás. Si un chaval educado con los libros de Fuguera, mi padre también leía TVOs y me he educado con esos TVOs de la FIB y de Zarco a la C, que viejo mágico y por supuesto los de Fuguera. Pero claro, ahí descubrí otra cosa. Descubrí que había otros TVOs. Lo que descubrí, lo recuerdo perfectamente, era para aquellos de la máquina. Porque era finito y decía, bueno, esto sí que es algo parecido a lo que yo leí. Y fue un shock para un chaval de 13 años leer Paracuellos. En ese momento, estamos hablando de los 79, es decir, me han mentido toda la vida. La historia que me han contado no era verdad. Y eso te anima a decir, o sea, que hay más TVO de esto, cuídate. Y el siguiente que cogí fue ese TVO, para que se me hacía bien, ¿verdad? Porque ese TVO cuando me descubrió que había otra aventura. Otra aventura que no era la de Julio Verne, que no era la de Salgari, que no era, no, era la aventura de London, de Joseph Conrad, que es la que... Pero este, lo descubres mucho después. Ostras. Entonces, para mí, la balada del Mar Salado, que fue la primera obra que leo de él, fue un shock. Un shock en muchas cosas. Lo primero, en ese sentido de la aventura, completamente diferente. Eso no era lo que había leído y yo quería leer más de eso. Y lo segundo, porque gráficamente yo nunca me había estudiado más. La síntesis de la línea de Bondar a mí me marcó y de hecho hoy me gusto, sí es un gusto, con un dibujo sintético, con un dibujo sencillo. Yo creo que influenciado por el impacto de Prat en ese momento. Luego ya descubrí todo lo que había detrás de este libro, ¿no? Detrás de su pues me influencias, pero ese primer momento, esa síntesis de decir, ¿cómo puede dibujar sin dibujar? Esas líneas que se perdían, pero seguían definiendo una cara, se han definido un cuerpo. Yo me quedaba pasmado. ¿Cómo podría hacer eso? Y seguí leyendo a Prat, el siguiente que había, el otro gordo que había, como antes en Sevilla, que se llama me enamoró, o sea, se llama me gustó, porque mantenerse ya sigue siendo un quintero lejos, más buenos sobre Sobre más de edición de normal. Unos momentos maravillosos de la vida, que te acompañan siempre, lo que has significado para ti. Y luego se ha ido leyendo a Prat, con sus más y menos, con momentos de odio, de amor, de esos cambios que tuvo Prat en su obra, pero yo creo que lo hace todavía más interesante. Sí. Es decir, que Prat no es un autor que te dé siempre todo eso, en absoluto. Precisamente hay momentos que cambiaban tanto que te cabreabas con él, ¿no? ¿Cómo estás haciendo esto? ¿No? Y otras veces volvías a ir a amor con él. Y yo creo que eso es una característica que afortunadamente a mí me ha llevado a leer los estudios de una manera diferente, por lo cual yo puedo afirmar sin demasiado equivocarme que yo leo los temas que leo gracias a haber leído a Prat. Quizá más adelante en la conversación intentaré llevar el tema a... porque me parece que es parte de su evolución y de su final, cuando sobre todo la gente se empieza a enfadar un poquito con sus dibujos más esquemáticos, hay gente que se enfadaba porque sí, decía que quería atender a la síntesis, que daba mucho más importancia al argumento, pero el dibujo es verdad que hay gente que decía, usted tiene ganas de dibujar, ¿no? Yo esa parte, fíjate, es la que menos me... Soy más por encima de las temáticas que tocas. Las temáticas más esotéricas, más esotéricas, sí, todo iba. Tenía más problemas con eso, pero prácticamente me ha parecido siempre. Y luego cuando tocaba el codo, puedes caer en un enamoramiento total. La acuarela de Prat es otro universo. Claro. Vamos a, como decía, a empezar un poco por el principio y vamos a irnos a los años 50 y así contextualizando un poquito, muy por encima, la biografía de Hugo Prat. Estamos hablando de un chaval que con 10 años, con 10-12 años, marcha de su Venecia natal
a la actual Etiopía, a Abisinia, a lo que era entonces Abisinia, donde el ejército de Mussolini, pues bueno, dentro del contexto colonial, el ejército italiano, su padre, el padre de Bonat, pertenecía un poco a la política, al gobierno, al ejército de las fronteras, en lo que era la actual Abisinia. Ahí Hugo Pratt ya se familiariza un poquito con el otro, se familiariza y coge más cariño con los colonizados que con los colonizadores. Y ahí es donde ya se empieza de alguna manera él, jovencito con su afición al dibujo, a incluir ya en todo ese contexto militar los colores, las razas, las diferentes etnias con las que allí estaba conviviendo. Y quizá ahí está un poquito la semilla de una obra que más adelante desarrollará, en la que da mucho protagonismo al otro, al desfavorecido, al revolucionario que lucha contra el terrateniente, opresor y demás. Y bueno, pues ahí se va generando esa semilla. Pero bueno, pasa unos años, su padre fallece, él tiene que volver a Venecia. Y una vez en Venecia ya, bueno, dentro del contexto, ya ha habido diferentes aventuras en la propia Venecia, en la que ha sido, bueno, llega cuando los aliados están disputándose también la ciudad de Venecia entre los aliados y la Entente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y él traduchea en esos años, es traductor de unos, traductor de otros, porque ya tienen un bagaje determinado. Y a lo que quiero llegar es que con un grupo de amigos, con Ivo Pavone, con diferentes dibujantes italianos, crea un pequeño grupo y pronto la editorial Abril, una editorial argentina, les echa el ojo y les invita a viajar a la Argentina. Entonces, pues bueno, ellos cogen un barco. Luego, plan, en principio tenía idea de viajar a Estados Unidos a investigar, a conocer al que fue su gran maestro, que luego también hablaremos de él, el maestro del blanco y negro de los años 30 y demás, que fue el dibujante americano Milton Caniff. Y pues Hugo Pratt decide al final viajar a Argentina, como digo, y allí se relaciona pues con los grandes dibujantes, Argentina, y eso tú nos puedes contar un poquito mejor, Álvaro, ese texto que... Ese contexto es muy importante, porque como tú bien dices, Milton Caniff fue su gran maestro gráfico, pero su gran maestro temático fue Oesterheld. Él llega precisamente a Argentina en un momento donde Oesterheld es un autor que está consolidando una forma diferente de hacer cómic. La figura de Héctor Germán Oesterheld es inmensa. Yo siempre digo lo mismo, que el cómic adulto nace con Héctor Germán Oesterheld. Es simplemente el autor que le da un cambio radical a entender el cómic moderno. Y es ahí que queda justo. Pero es que llega además en un momento donde diferentes autores, sobre todo de la derecha, están trabajando desde precisamente esa pasión por Milton Caniff, es como yo veo a toda esa generación, en la búsqueda de otros campos. Desde luego, Alberto Beriz sería el gran experimentador que ha tenido la historia del noveno arte, pero yo creo que ahí Pratt era joven, pero era lo suficientemente inteligente como para saber a quién seguir. Y supo seguir tanto a Pratt, a Caniff como a Oesterheld, pero también las enseñanzas de derecha. Son famosas las anécdotas de las academias de Breccia, de cómo les daban clase en la escuela panamericana. Exacto, que les daban. Breccia, por ejemplo, una de las cosas que decía es que había que dibujar blanco sobre blanco y negro sobre negro. Eso es algo que hace Pratt. Exacto. Es decir, que el propio blanco tiene que delimitar las formas, que la línea tiene que ir más allá del simple contraste, ¿no? Y yo creo que en eso Pratt fue, sin duda, su alumno destacado, ¿no? Ahí se encuentra una situación en la que Oesterheld está creando historias para revistas de aventuras como Acero, porque él mismo era el editor, de esas revistas, pero que esas historias tienen algo diferente. Y es algo diferente que había en el espíritu de Oesterheld, que era pues, una persona que hay que entender su visión política, porque está ligada a la convulsión política latina, evidentemente, no solo a las dictaduras, sino a todos los pueblos que hubo en esa época. Y claro, él empieza a hacer comprar obras y mucha gente, que es un western absolutamente atípico. Absolutamente atípico, porque como tú me has dicho, es la primera vez que ves que los indios no son los que matan a los vaqueros, son las víctimas. Y eso lo estamos hablando del año 52, si no recuerdo mal. 52, 53. Prácticamente, si miramos
El western es un género americano por antonomasia, pero si miramos cuando en el western americano, ya sea en literatura, en cine o en cómic, los indios empiezan, ya no digo a ser víctimas, digo a pensar que no son tan malos, a los 60. O sea, casi 20 años antes, y está planteando un discurso muy diferente que se prolongará en otra serie maravillosa como es el Pai, donde el género bélico tiene también otra lectura, y por supuesto, en sus obras de ciencia ficción, en este caso como claro, el Eternauta, Netflix, mundialmente conocida ahora a través de la serie, pero pues ahora de ahí una lectura política que está en concordancia con otros, luego evidentemente su vida pues sigue por eso, porque era un torero y terminó siendo uno de los desaparecidos de la dictadura de Videla, o sea, previsto a su realmente, lo cual eso ya es otra historia, pero Prat está en ese crisol, y evidentemente en ese crisol puedes hacer dos cosas, uno aprender, allí hubo muchos dibujantes, el mismo Solano López, que eran artesanos del dibujo y realmente no les interesaba para nada más que la producción, o aprender. Yo creo que Prat lo hizo aprender, y muchísimo de todo lo que ve allí, y desde luego no se puede meter un poco martes si no está. Sí, no es TG. Y hay una anécdota que se cuenta mucho sobre la relación que tenía Hugo Pratt y el hermano Estergel, porque, bueno, yo por ejemplo reconozco que yo el Eternauta, cuando el cómic guionizado por Estergel y dibujado en primer lugar por Solano López, porque lo dibujó Alberto Vecchia, Estergel hizo dos versiones con dos dibujantes diferentes. Y una de las cosas que a mí me ocurrían con las narraciones de Oestergel, la primera vez que me encontré con el Eternauta, que es un apaisado en formato de cómo se publicaba en Argentina y demás, así de gordote, es que las narraciones de Oestergel es literatura. O sea, es una narración, te va describiendo, te va detallando, porque realmente era prácticamente un escritor de literatura hecho guionista de cómic, que al final era su pasión. Y el conflicto que se cuenta a veces que tenía con Estergel es que cuando estaba dibujando Sargento Kid, esa historia del soldado del 7º Regimiento de Caballería que deserta y se va, como dice Álvaro, del lado de los indios, es que Estergel le detallaba en el guión a Hugo Pratt el ejército, los 50 caballos de los indios que aparecían en el horizonte, cómo los tenía que dibujar y demás, y Hugo Pratt le decía, lo que tú quieras, pero él dibujaba una mancha, y con la mancha, que también hay que ser un maestro para que esa mancha aparezca un poco esos indios en el horizonte, pues con eso lo solucionaba, ¿no? Y bueno, pues eran, como digo, como dice Álvaro, dos grandes creadores que se juntaron y que bueno, pues que fueron evolucionando también, porque una cosa fue Sargento Kid, otra cosa fue Ernie Pike, que en Ernie Pike seguía guionizando Héctor Germán Estergel, aunque en algunos casos Hugo Pratt ha dicho también que era ese autor. Y algunas porque ya también en esa época Estergel ya empezaba a tener una deriva política importante. Sí. Y ahí se empieza a ver también esa parte bélica, pero como digo yo a veces, bélica barra pacifista. Sí, no, a ver, estamos hablando que cuando aparece Ripay, aquí estamos acostumbrados a las academias bélicas de Boiscas, a mayor gloria de los ejércitos aliados, primero los nazis y luego los aliados, cuando no estaba bien defender a los nazis. Nada que ver el género bélico, que se está haciendo en ese momento en Europa. En Europa el género bélico tiene un centro de producción fundamental en los años 50, que es Inglaterra, y una revista Comando, que sigue saliendo hoy en día, con un montón de españoles, sigue trabajando allí, pero es un género bélico de una aventura olvidable completamente, no hay reflexión, hay más preocupación, esto es algo muy típico de los aficionados al género bélico, de si ese tanque tenía 4 tornillos o 5 en ese punto porque solo les pone histéricos a los que, de hecho, a mí me han contado muchas veces algunos editores que editan TV históricos, sobre todo de guerra, bélicos, que son los más permanentes siempre con los lectores, porque les llegan infinidad de cartas de que ese avión en ese modelo, en ala derecha, tenía estos 2 centímetros más larga que no sé qué, y no lo ha visto esto, ¿no? Claro, Henry Pike no es eso. Henry Pike es una reflexión sobre la guerra. Y es una reflexión de la pacifista. Es una reflexión contra la guerra. Y además es una reflexión periodística.
Porque Ernie Pike es un social de spy, Exacto. portero de guerra. El portero de guerra de la Segunda De la Guerra. Segunda Guerra Mundial, con lo cual las reflexiones en Ernie Pike no hay relato de guerra, no hay batallas, hay reflexiones. Y eso Sí. rompe por completo las dinámicas del género. Lo cuenta muy bien en la propia Argentina, lo cuenta muy bien Juan Sasturano, que es uno de los grandes teóricos, escritores argentinos también, en los que él siempre, cuando analiza estas obras de Ernie Pike, siempre hablaba de que el protagonista de esas historias era la propia guerra, como drama, como si fuese el demonio, y de alguna manera los soldados, los de un bando, los del otro, eran como víctimas y te contaba historias cotidianas dentro de lo que se... Hay algo muy importante en Ernie Pike, que yo creo que el dibujo ahí de Hugo Pratt es muy importante porque es un dibujo que consigue emocionar. Hay una capacidad de Pratt en evocar emociones que es fundamental. Que es que, claro, Ernie Pike da voz a los que no ganaban las guerras, sino a los que morían en las guerras, al mando de otros. Hay capítulos muy dramáticos. Esto es recordar, yo creo que para mí hay una película que tiene una influencia brutal de Ernie Pike, que es Siempre de Gloria, de me parece que es el equivalente. Es que ahí le está dando voz precisamente a la gente que nunca se ha hablado de nuestra historia. Hablar de los superhéroes reales de la guerra, que son los que sufren la guerra de verdad. Y eso yo creo que es una característica que Pratt potencia mucho, porque hay muchos silencios en Ernie Pike. Eso es importante. Hay muchos silencios, cosa que en la obra de Stetler no están. Hay posiblemente Pratt que estaba metiendo los suyos. Hay muchísimos silencios en esa obra. Hay muchísimos primeros planos. Que esto es algo que empiezan a saber, hay que saber dibujar muy bien al personaje para enfrentar al personaje al lector directamente. Muchas veces, y de hecho en algunas de las portadas de Ernie Pike te mira a los ojos. Eso no es habitual. Una apelación al propio lector. Exacto, está rompiendo la cuarta pared mirando al lector, y eso no es habitual. Porque para mirar al lector, el lector tiene que saber reflejar emociones. Y eso lo hizo mucho Pratt. Aquí tienes esta maravillosa dibujo de Guatemala que te está mirando. No es habitual de los superhéroes que te tiren a la cara en los héroes. Los héroes están demostrando que son héroes, pero aquí te miran a la cara, te están preguntando y te están diciendo ¿qué estás haciendo aquí? Claro, eso parece clave. Eso es que tienen un control del dibujo más. Sí. Pues hemos mencionado Sargento Kid y hemos mencionado Ernie Pike y bueno, son esas obras que desarrolló en conjunto con Oesterheld y poco a poco ahí ya se fue creando también la semilla de la obra que más adelante irá creando ya Pratt como dibujante y como guionista, que bueno, si no recuerdo mal, es en el año 59 con Ana de la Jungla. Ana de la Jungla, que es la historia de una muchacha joven también, del ejército también dentro del mundo colonial, en el norte de África y demás, es la historia de Ana y Dan, una chica y un chico, jovencitos en ese ambiente colonial de los soldados y demás, dibujo en blanco y negro, también sobre todo muy característico de Hugo Pratt, y ahí es donde ella empieza ya a trabajar con sus propias obras como autor íntegro, como guionista, como dibujante, y empezará pues, unos años ya más adelante, cuando regrese a Europa, lo que conocemos por Maltés, las historias que a él también le llamaron siempre tanto y le apasionaron, que fueron las historias de Wheeling, de Fort Wheeling, de aquella localidad también de Virginia del Norte, finales del siglo XVIII, el contexto de las novelas de Fanny Gray, de James Fenimore Cooper. No olvidemos tampoco, como decía Álvaro al principio, que Pratt fue un enorme lector, pero ojo, también si acaso ahora después a ver si va saliendo o vamos viendo, pero también era un auténtico visualizador de películas. Al final el cine también está muy presente. Y bueno, donde más se aprecia también un poco ese sentimiento o esa evocación es en las acuarelas que Hugo Pratt iba manifestando y se ve muy bien en Willy, en las acuarelas que por ejemplo en esta exposición tenemos de las tribus de los mojados, de los mohicanos, con esos dominios de la acuarela, de los colores, de la atmósfera, de la sensación que él iba plasmando perfectamente. Damos el salto, seguimos evolucionando, volvemos, Hugo Pratt, bueno, se produce una crisis en Argentina muy importante a finales de los 50, principios de los 60 también. Es la previa de gusto a todos los problemas que hubo en Sí. Eso es. Y bueno, nos encontramos ya, nos vamos al año 1967, un año antes del famoso mayo del 68.
¿vale? Imaginemos el contexto que hay en Europa en esos tiempos también, en Francia, Italia también y demás, el famoso París de las revoluciones estudiantiles, y un año antes Hugo Pratt ya crea al personaje de Corto Maltés. Como Álvaro ha estado explicando antes muy bien, con ese contexto de diferentes lecturas, o diferentes capas de lectura dentro de una misma historia, diferentes maneras de entender la aventura, y al final nos encontramos con que en el mayo del 68, revueltas estudiantiles, la gente está acostumbrada a un tipo de cómic, pero de repente Hugo Pratt crea Corto Maltés en un contexto, porque bueno, hay un contexto muy interesante en ese momento. Piensa que en el año 60 se crea el Club de Estudios de la Literatura de Expresión Gráfica, el CELER, que es un club donde va a haber gente de la categoría de Plainé, Francis Lacassette, Ercoli, Moliterni, Diego Forest, por ejemplo, Luis Gasca, nuestro Luis Gasca, maravilloso creador Luis Gasca, autores también como Boris Horn, mucha gente que están empezando a investigar, primero también está Marisa, están empezando a investigar sobre el cómic. Se crea la revista Kid With, que es la primera revista de estudios teóricos sobre historieta, eso estamos hablando ya del año 61, que reclama que tiene que haber un cómic diferente, primero una aproximación al cómic diferente, ellos ponen como ejemplo siempre Peanuts, es su gran referente, y aparte que tiene que haber un cómic para adultos. Eso tiene respuesta en un editor, que es Edith Losfeld, que publicaba una revista erótica, o pero él comienza a publicar en esa revista Barbaridad, en Forest, en el año 62, que es una revolución. O sea, es una revolución. Claro, Forest lo que hace es que crea una émula de Flash Gordon erótica. La razón del erotismo era por diferenciar probablemente que era un cómic para adultos. La única manera de decidir que era cómic para adultos era no utilizar el formato de adulto. Para esa primera revista y luego un tomo gordo, caro, que no tenía distribución habitual y además que era erótico, eso no lo podían leer niños. Pero a partir de ahí aparece Jodel, Belair, que absorbe una esponja de ropa, aparece Sam, Pravda, todas las publicaciones de Joseph, que son muchísimas y muy interesantes, las de Peri, las de... pero también empieza a exportar esa idea. A exportar la necesidad. Y curiosamente los primeros que toman esa idea son los italianos, creando la revista Linus. Una revista que tiene, en este caso, en su gran referente de Linus, de Carlitos y Snoopy, pero donde ya ahí se está hablando de otro populismo. Y los guerreros eran un personaje que empieza a caminar por ahí, que es Valentín. En ese contexto aparece Corto Maltés, que lo que hace es, de alguna manera, algo parecido a lo que hacía Diego Forest de coger el género de ciencia ficción y darle una vuelta, pero yo creo que lo interesante del Corto Maltés es que no necesita excusas. No necesita hacer un género erótico para irse a un proyecto adulto. Ya apuesta directamente por mirar a la cara a Joseph Conrad, a autores literarios, que como bien has dicho, era un lector muy penitente y tenía unos conocimientos literarios muy profundos. Es decir, no, es que la lectura no es un género únicamente juvenil, es un género para cualquiera que se quiera aproximar. De hecho, poco después es Apocalipsis Now, que es también una versión de Juan. Entonces yo creo que en ese sentido, Pratt lo que hace es, a todo lo que se estaba haciendo de generar una nueva mirada de cómic adulto, que en Francia daría lugar pues, ya a revistas como Chapuis, a revistas como Eco de Savants, Darwan, etc. Corto Maltés es el personaje que de alguna manera dice, no, es que podemos seguir haciendo cómic como hacía esta para adultos, sin necesidad de ninguna excusa. No hace falta que los personajes sean chicas en pelotas para que solo los tengan que leer adultos. Es que podemos hacer una aventura. Y en ese sentido, yo creo que Corto Maltés es una obra que marca la diferencia. De hecho, Corto aparece ya prácticamente en todas las revistas, se publica tanto en Francia como en Italia, y recordemos que aquí, en la primera revista que hay de cómic adulto, que es Totem, se estrena en Totem. El primer número de Totem es portada. El primer número de Totem no, ya el segundo, pero da igual, la serie. Sí, pero la serie aparece está ahí. Totem ya tiene a Corto Maltés. Se estrena con Corto Maltés y con Valentina y con Moebius. O sea, tiene un final de los que estaban haciendo un cómic adulto, eran ni más ni menos que Wobrand y William Peter Pabst y Moebius. Y a mí eso me parece
hasta qué punto la figura de Corto Maltés es fundamental para entender el concepto de comida autónoma. Sí, ese concepto también de entender también la aventura como política, de esto que comentábamos antes, de dar voz al otro, pues bueno, en el caso, por ejemplo, de cuando lleva a Corto Maltés a América Latina, con el cangaseiro, dar la voz al otro, la otredad. Él da la voz al otro y genera un discurso político completamente diferente de su discurso y de una lectura distanciada en ese sentido, poniendo las cosas en base y dejando que el lector tome las decisiones que quiera al respecto de lo que ocurra. Eso es muy interesante. Pero aparte consigue algo que yo creo que es el primero que lo consigue de toda esa generación, que es conseguir un personaje icónico. O sea, es verdad que Barbarella pues, era un personaje importante, de Gallo Valentina, pero el grado de iconicidad, de convertirse en un personaje con ese carisma, de Corto Maltés, de trascender por completo el cómic, pero el primer gran personaje adulto que trasciende el cómic es Corto Maltés. Y una de las claves, pienso yo también, de generar ese personaje que se convierte en icono de la cultura popular es, estamos con Corto Maltés, hablamos de Corto Maltés en este sentido. Me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, otro gran conocedor de la obra de Prat, que es Ángel de la Calle. Ángel de la Calle es escritor, autor de cómics también, organizador de la Semana Negra de Gijón en su origen y demás. Y a mí me hace mucha gracia porque Ángel de la Calle, entre sus grandes aportaciones, está también la de hacer una lista de todas las personas a las que Corto Maltés se ha cargado durante sus historias, durante los 12 álbumes que protagoniza. Y esto Ángel de la Calle lo cuenta muy bien porque mata gente con sus manos, les hace estallar bombas, con metralletas, con cuchillos, de todas las maneras posibles. Al final, Corto Maltés, no olvidemos que es un pirata, es un asesino, es un pirata sanguinario. Se ve claramente en la primera historia, en la balada de Masarado, que es un tipo, bueno, Primera Guerra Mundial, extensión de la Primera Guerra Mundial al Océano Pacífico, holandeses, alemanes, tanto Corto Maltés como Rasputin, que es su gran amigo, archienemigo, son piratas que están comerciando con el carbón, con los diferentes barcos, con los diferentes ejércitos y demás. Y vuelvo a lo que decía Ángel de la Calle. Al final, Corto Maltés se ha cargado a un montón de gente, pero, decía Álvaro Pons, Hugo Pratt convierte a Corto Maltés en un icono. Una de las claves para mí de que lo convierta en un icono es que, aunque es un asesino, tú estás leyendo sus historias y de algún modo lo acabas queriendo. Acabas no sé si empatizando, pero acabas poniéndote de su parte. El concepto de antihéroe nace en Corto Maltés de alguna manera. O sea, ese concepto de héroe a su pesar, ese antihéroe está ahí. Claro, Corto Maltés no es un personaje heroico. O sea, si uno mira la historia de los géneros, y en particular los de cómic, están muy ligados al camino del héroe imperial, ese camino del sacrificio. El sacrificio heroico, no, Corto Maltés no se sacrifica por nadie. Exacto. Pero, a su pesar, tampoco deja que haya injusticias, ¿no? Pero no hay un interés de sacrificio personal. Eso habitualmente sacrifica a los demás. Sí, es lo que suele pasar. Pero en ese sentido, es una reflexión adulta. O sea que el camino del héroe no deja de ser un camino de crecimiento juvenil. Eso, ¿vale? Corto Maltés, ese camino lo ha pasado, que la presumimos que lo ha pasado, en todas sus aventuras de las que no conocemos nada y que están ahí y que dan lugar a ese personaje que ya encontramos en la balada del pasado, que recordemos que además son unas cosas súper interesantes de la balada del pasado, es que es una historia que empieza en media res. Es decir, es un personaje que prácticamente en todos los personajes, Asterix, Tintín, cualquier personaje clásico del cómic franco-belga, del cómic americano, tiene un origen, te explica de dónde viene, por qué es así, por qué no. Corto Maltés empieza directamente. Nos lo encontramos y no tenemos ni idea de quién es, ni cómo es, ni qué está haciendo ahí. Y la historia, a lo largo de todas sus aventuras, seguimos conociendo a conocer, pero nunca nos explicará quién fue, por qué es así. Y eso yo creo que también es clave para indicar el cómo lo alejamos del héroe clásico para centrarlo a un personaje adulto con un trasfondo psicológico detrás que hay que comprender, que no es simplemente eso que acaba de del héroe o hay alguien en peligro, lo voy a salvar. No tiene por qué ser eso.
aquí hay una psicología detrás que nos lleva a pensar en muchas más cosas que simplemente el acto heroico que estamos haciendo. Claro. De hecho, como dice Álvaro, él aparece, como ya hemos mencionado, atado a una balsa en medio del Océano Pacífico, no sabemos. El media que os he dicho, literal. El pirata Rasputín lleva en un barco también a Caín y a Pandora, los dos protagonistas iniciáticos que emprenden su viaje iniciático en esa historia, y aparece Corto Maltés ahí. Ya hay un diálogo entre ellos porque Rasputín de repente mira, se lo encuentra él, Corto Maltés dice, bueno viejo bribón, con tanta gente que había me tenía que encontrar contigo y tal. No sabemos qué ha ocurrido antes. Se sospecha que el barco en el que Corto Maltés iba se ha amotinado por una historia anterior y demás, que bueno, luego contarme otros vosotros españoles que sí, de hecho, sabemos más de Corto Maltés a través de Juan Díaz Cara, que es lo que dijeron que hubo, ¿verdad? Claro. Porque de hecho, incluso en nosotros hablamos de Plata hay inconsistencias que nos hacen pensar que el propio Corto mentía y que miente sobre su historia, lo cual es muy conveniente porque o sea, es un pirata, es un estafador, y de hecho, muchas de las cosas que hacen son mentiras para salirse con la suya. Con lo cual, muchas veces, crea un personaje con ese carisma de la mentira, que no sabemos. Ese misterio es un misterio que él guarda porque no le interesa que se sepa realmente quién es, ¿no? Y su hace dentro del atractivo, pues hace fenomenal. Una cosa que ha hecho fantasear mucho y vagar mucho a sus lectores durante diferentes décadas y generaciones es su hipotético final. El hipotético final en el que una cosa maravillosa para el criterio que tenía Hugo Pratt era que hacía bailar en sus diferentes obras a sus personajes. Es decir, imaginémonos, por ejemplo, el personaje de Kush, del guerrero lancarí, africano y demás. Kush lo conocemos por primera vez en Corto Maltés, Las Etiópicas, la parte del viaje africano de Corto Maltés. De repente Hugo Pratt crea otra historia diferente que es Los Escorpiones del Desierto. El protagonista de Los Escorpiones del Desierto, que es el teniente Konsky, en un momento se encuentra con el guerrero lancarí, con Kush, y hay una conversación. Ahí no está Corto Maltés. De hecho, esto es unos años después de las historias de Corto Maltés. Han pasado década y media. Y este teniente Konsky tiene una conversación con Kush en la que de repente él habla de un tal Corto Maltés que desapareció en la Guerra Civil Española porque estaba combatiendo con las brigadas internacionales. Bueno, pues eso es lo que hizo que un montón de lectores en el mundo empezasen a especular con el final de Corto Maltés de Sicily. Claro, al final Hugo Pratt también hablaba en entrevistas que le hicieron de que la Guerra Civil Española, esto también hay que cogerlo un poco con pinzas y demás, pero dijo que, que fue la última guerra romántica. Por esta cosa de que él decía que para Corto Maltés ya no había espacio en un mundo como el actual, de tecnología, etcétera, etcétera, y que la Guerra Civil Española fue como esa última guerra a la que llegaron, bueno, Hemingway, las brigadas internacionales y demás. Pero es curioso porque se especula que Corto Maltés pudo desaparecer allí, pero la genialidad también, esos fogonajes de genialidad que tenía Hugo Pratt, es que en esa primera historia de la balada del Mar Salado, cuando él ha creado todo el desarrollo que el personaje tendrá años después, aparece una carta al principio de esa historia en la que ya se está contando Pandora y Caín. Es una carta escrita ficticia desde Viña del Mar, desde Chile, en los años 1965. Hay que entender que la balada del Mar Salado la contextualizamos en 1913. Cronológicamente, tiempo histórico 1913. Pues en esa primera historia, fecha 1965, aparece una carta en la que alguien está hablando de un Corto Maltés envejecido que ha perdido a su amigo Tarao. Tarao es el nombre de su amigo, del maorí Tarao, y está triste mirando al mar, y esa es una descripción que se hace de Corto Maltés. Y eso ya lo cuenta Hugo Pratt al principio de la balada. Es muy interesante el hecho de que no hay una cronología estricta en la creación de Hugo Pratt. O sea, a diferencia de otras series clásicas de cómic, de Tintín, donde hay una cronología, de que cada álbum marca el principio y final del anterior, aquí no. O sea, realmente sí, todos sabemos la cantidad de libros de obras que se han escrito sobre la cronología de Corto Maltés, pero no hay una cronología de lee primero luego luego. Eso en Corto Maltés no es tan fácil.
Hugo Pratt va creando en diferentes momentos él va cambiando la cronología, con lo cual, así como hay muchas obras que te dicen léelo de esta manera porque esta es la cronología exacta de los hechos, por ejemplo, en muchas series de Capón, de Yacos, pues hay una lectura de cómo va saliendo y otra cronología, porque sí que Yacos da una cronología, pero porque de hecho incluso hay obras que no están datadas. La adaptación se coge de referencias que aparecen, jamás dan la fecha. Eso también es muy importante. O sea, él, de alguna manera, hace universales sus historias desde el momento que puede pasar en cualquier momento. Sí. Y de hecho, algunas son terriblemente actuales. Exacto. Eso es lo bueno que tiene ese caso tan profético. Pero yo creo que eso hace que la obra sea todavía más interesante, en el sentido de que es flexible, es moldeable, de alguna manera, por parte del lector. Al final, cada lector va a tener una lectura de qué es lo que le pasó a Hugo. Claro. Y no queréis hablar también que una de las cosas que hacen, bueno, si hablamos en lo que entendemos como el arte en general, los clásicos, pero si pensamos en Velázquez, en Goya, son artistas clásicos, pero son modernos y contemporáneos, porque hoy en día, en las obras de Velázquez, vemos a Goya y nos siguen hablando, nos siguen interpelando y nos siguen diciendo las mismas cosas, y las cosas que contaban estos artistas siguen estando en la actualidad. Es un poco también lo que hace, bajo mi entender, que Hugo Pratt también sea un clásico y que haya pasado un poco ya la historia y que su obra sea todavía vigente. Desde el punto de vista, yo creo que hay muchas cosas que analizar en la obra de Pratt, porque aparte de su estilo que está tan evidente, hay también la parte narrativa. Es muy curioso que, claro, también esto es famoso para quedar muy vago, esto es bien conocido. Entonces, por ejemplo, cuando uno le cuenta más en serio, pero le choca, es decir, uy, los dibujos de las personas y de los trenes y los coches coinciden, es porque se los dibujaban. Se los dibujaban Lene Pianello y Guido Fuga, que le dibujaba los trenes. Es lo que dibujaba los trenes, él ya buscaba quién le dibujaba lo que no quería dibujar, lo cual demostraba que era todo inverso. Pero aparte de eso, yo creo que otra de las características de ese estilo, que yo creo que es fundamental, es cómo narrativamente funciona de mil maneras. También es famoso, que Pratt era muy entero, y cada vez que sale una edición nueva, le decían, la vamos a sacar en pequeñito, pero tenemos que remontarlas. Pues remontarlas. Es que vamos a cortar la página por allá. Pues si me pagáis, es que te lo vamos a colorear. Bueno, coloreármelo. Luego la edición en blanco y negro y exacto. Es decir, se han hecho todas las perrerías que uno pueda imaginar a corto maltés. Y lo curioso es que siempre funciona. Sí. Y eso, yo te digo, tú coges cualquier página de cómics, de superhéroes, la remontas y ya es elegible. Comprar, consigue una lectura, es verdad que pocas veces no pone la página, pero la fluidez de su narrativa está, que te puedes hacer todas las perrerías que quieras, que sigue funcionando muy bien. Y eso, volvemos a esa capacidad de síntesis que tenía en el dibujo y esa capacidad de narrar de una manera tan especializada que venía a base de las miradas de los personajes, los silencios, los diálogos, los silencios. O sea, no hay en la obra, que puedes leer todas las obras de Pratt, hay ideas, evidentemente, pero no son lo habitual. Lo habitual es un personaje hablando. La obra de Pratt, la figura, la viñeta habitual, es un personaje hablando. Y sin embargo, nos resulta tremendamente atractivo. Sí. Cuando siempre se habla del teoría de gustos parlantes. Los cómics de Pratt son teorías de gustos parlantes, que en teoría solía ser el horror, una cosa más espantosa, pues no, funciona perfectamente. Y yo creo que es lo que te decías, esa magistralidad de Pratt, el sobrevivir a cualquier cosa, porque tu dibujo, tu manera de contar es tan increíble. Y luego hablando también un poco de las dobles lecturas que hay en su obra, por ejemplo, de esto que tú hablas de los dos buzos hablando, o de los dos personajes en ocasiones secundarios o principales que podría haber metido a la cabeza, la Casa Dorada de Samarcanda, 4 páginas de Corto Maltés y Rasputín, mirándose de perfil el uno al otro, con unos bocadillos llenos de textos
de divagaciones filosóficas, políticas, o sea, que eso luego es lo otro que tampoco hemos comentado mucho, el bagaje también cultural, las vivencias, todo el bagaje literario y cultural en definitiva que atesoraba Copland, porque no olvidemos que muchos de los álbumes que él iba desarrollando pues luego iban prologados primero con esas acuarelas donde él nos iba contando con cuentagotas, porque es lo que decía Álvaro, no sabemos realmente la biografía de Corto Maltés donde está, lo poco que sabemos es lo que Hugo Pratt nos contó de su infancia en unas acuarelas en las que lo dibuja de pequeño, cuenta que es hijo de una gitana de Sevilla y de un mayor de Cornualles y demás, pero como digo, pues en esos prólogos de esos álbumes él va ilustrando un poquito su vida, pero sobre todo nos precede de todo un estudio de, bueno, me viene a la cabeza ahora, hablábamos de la Casa de las Marcadas, la última historia de Corto Maltés, que es la búsqueda de un hipotético continente perdido. En los álbumes de Corto Maltés hay páginas antes de lo que es la historia donde se cuenta, donde Pratt nos cuenta toda su investigación de dónde podría estar, dentro de sus divagaciones también, la hipotética Atlántida, de si estaba en Cádiz, de si estaba aquí, de si estaba allá. La fábula de Venecia pues nos ofrece antes todo un estudio de heráldica, de masonería, o sea... Él se apasionó por ese mundo, digamos, esotérico y lo plasma, pero yo creo que una de las cosas interesantes de cómo lo plasma, de utilizar más o menos evidentemente, es que lo relaciona con la cultura. O sea, él relaciona ese mundo esotérico precisamente con relaciones reales, día a día, de lo cotidiano, de cómo pues esas leyendas, esas religiones, esas creencias, ese misticismo, en el fondo empapa toda la realidad para transformarla y está en todas partes. Luego eso es curioso que, por ejemplo, hay autores que lo han utilizado, pero nadie se lo ha reconocido. Yo, por ejemplo, tengo clarísimo que una obra como el Código Da Vinci debe de Pratt, pero vamos, o sea, a espuertas. Nadie, jamás he visto que alguien lo dijera, pero es que veo esa capacidad de relacionar símbolos, de buscar juegos simbólicos, de ir más allá, es cuando... Sí. Es una especie de Trincana, de ir pasando. En Fábula de Venecia, la búsqueda de la Galicia de Salomón, vamos a buscar. Eso está en el Código Da Vinci, eso es formado. Y la Hack, si quieres, es exactamente eso. Me resulta muy curioso que cuando se habla, por ejemplo, de estas novelas de Dan Brown, no se referencia a Corto Maltés como un referente claro de ese tipo de narrativa. Pero quizá porque él no lo llevaba al género, digamos, de thriller, no lo llevaba al detective Scott, sino que lo llevaba a intentar entender otro tipo de historias filosóficas más contextualizadas dentro de esa idea de lo que era la cultura popular. Sí. Yo creo que es una de sus grandes pasiones. El cómo la cultura popular mezcla todo hasta llegar a la filosofía, la retrooriental, son maneras muy complejas. Bueno, y ahí la defensa acérrima de Umberto Eco, que le prologó algunas de sus obras, pero precisamente por eso, ¿no? Por el defender la cultura popular o defender que al final todo era una cultura, de alguna manera, porque volvemos a ese contexto en el que él crea Corto Maltés. Él ahí se está pegando de dulces, lo están criticando los que son los pops de la cultura en ese momento. La gente está leyendo, los profesores universitarios están leyendo a Marcuse, a André Malraux, a Marx y claro, de repente a los autores de historieta que están haciendo que la gente aprenda historia a través de la lectura, autores como Hugo Pratt, en ese contexto los intelectuales los están denostando. Y de alguna forma hay intelectuales, como es el caso de Umberto Eco, de Laquesán, de otros tantos, pero hay intelectuales que están denostando eso y que hablan de que la historieta en esos años es algo inútil. De ahí el título de la biografía de Pratt, en la que, bueno, el francés Dominique Petitfort lo va entrevistando y el título del libro es El deseo de ser inútil. En definitiva, que cuando a él tanto le están criticando, él lo que reivindica precisamente es ese deseo. Claro, es que hay que poner también en contexto cómo parece apocalíptico. La obra de Umberto Eco, que es, digamos, el primer estudio semiótico sobre el cómic, que, digamos, nace en la primera estación. Fracassén ya tenía algunas estudios previas y todo esto, pero ya había habido algunos estudios sobre todo lo que es el campo de la arte, o el propio libro del noveno arte. Claro, Umberto Eco sí que marca un antes y después, porque él, digamos, hace una contextualización, como
completamente diferente que se enfrenta, como tú bien dices, a esa mirada un poco más, digamos, paternalista hacia el cómic, es decir, todo el problema de consideración peyorativa, pero que yo creo que cambia la manera de investigar el cómic, ¿sabes? Consideración de la investigación del mundo. Sobre todo en los países como pero en Francia ya, a partir de ahí ya empiezan a historiadores Se nos va el tiempo al final porque, bueno, la verdad es que, como decíamos, como dice el título de la exposición, la balada de Comprat, al final la obra del maestro veneciano es casi inabarcable, entonces depende de por dónde queramos tirar, nos meteríamos en cualquier otro derrotero. Entonces a mí ya casi que un poco por ir terminando y que todavía pues tengan a lo mejor 10 minutitos, si no me equivoco cerramos 8:30, con lo cual vamos a hacer, si quieren alguna preguntita, dos preguntitas, lo que sea, si alguien quiere preguntar algo, pues solo por terminar un poquito, el comentario que se me ocurre es que hay un momento en la obra en la vida de Hugo Pratt en el que a él le preguntan mucho por el alter ego, por Corto Maltés y demás, y le preguntan, pues bueno, ha habido intentos de llevarlo al cine, ha habido intentos de llevarlo al teatro, y al final no fructifica. Actualmente puedo decir que se está también en varios intentos, ahí hay una serie de televisión que está en el aire que veremos si en algún momento fructifica, aparte de, que ahora lo mencionaremos, los dos autores que están desarrollando las nuevas historias de Corto Maltés. A lo que quiero llegar es que a él le preguntan, a Hugo Pratt le van preguntando si su obra él piensa que le pertenece, y llega un momento en el que Hugo Pratt dice: eso es porque le preguntaban si Corto Maltés, cuando él no estuviese, si seguiría existiendo. Entonces él contesta que ha llegado un momento en el que su obra le ha trascendido. A él no le pertenece, que por supuesto no le importaría que viniesen otros autores y que le diesen vida. De ahí es cuando en el año 2015 Patricia Zanotti, que es la persona que gestiona todo su legado, era su colorista, y cuando él fallece sigue gestionando la empresa que Pratt había creado con ella, pues administra todo el legado, todas las exposiciones. Esta de hecho cuenta con ese beneplácito, y al final ella cuenta con dos autores españoles que son Juan Díaz Canales y Rubén Peñejero. Casi por terminar un poquito, Álvaro, por llegar un poquito a la actualidad, ¿qué te parece lo que están haciendo Juan Díaz Canales y Rubén Peñejero? A ver, la continuación de personajes la hemos visto ya en muchísimos, está sujeta a muchas polémicas, la de siempre hay himno. Pero hemos visto cómo pues, ha continuado, por ejemplo, Espíritu, prácticamente desde el principio, porque aunque nosotros pensamos siempre en el estudio de Frank ya estaba continuando a papel, o sea, y luego fue continuado, ya está, en algunos casos con el estudio de Bravo. Ahora Asterix. Al final, yo siempre pienso que la continuación de una obra, de un personaje, lo que no tiene que tener es miedo a traicionar a los. Porque el continuismo me parece absurdo. Por ejemplo, lo estamos viendo, a mí me parece que los hombres que están haciendo de Asterix, pues me parece tremendamente malos, porque seguir a Agustín es imposible. Entonces, no hagas un álbum de Agustín. De hecho, el mejor álbum de Asterix es de Luis Tronje, que hace un laminot completamente diferente. ¿No? Para mí, lo que tienes que conseguir es coger ese personaje y darle un sentido. Claro, un personaje como Corto Maltés, yo entiendo que cuando Juan Díaz Canales no te dejamos coger, deberían estar, que vamos, llevando la bota gorda, porque la responsabilidad es tremenda. Y el primer álbum de Corto Maltés, claro, es un álbum clónico de Hugo Pratt. Pero a mí me resultó sorprendente cuando lo leí, que eso, digamos, va en contra de lo que yo pienso. Pero yo recuerdo que lo hago que lo mejor que yo podría decir de ese álbum es que si me hubieran dicho que Patricia no te había venido un cajón y había unas páginas ahí que tenían de Pratt que nunca se habían editado, me lo hubiera creído. Me lo hubiera creído porque era, tanto a nivel gráfico, por supuesto, pero sobre todo a nivel de contenido, un álbum de Pratt. Y eso no me parece fácil. No me parece fácil. Ninguno de los seguidores de Asterix han conseguido hacer un álbum de Agustín. Ninguno. Ninguno de los seguidores de otros personajes han conseguido hacer un álbum de personaje. Y ellos sí lo han conseguido. Pero lo más importante es que no han tenido miedo a hacerlo. Y entonces, los 5 álbumes que llevamos, claro, el último álbum
ya no es un álbum de rap, es un álbum de Juan Díaz Canales y de Rubén Pellejero, que tiene como personaje. Hay otra serie que también está haciendo eso de una manera más radical, que es la de Bastien, que también me parece muy interesante. El romper completamente con la relación y traerlo a la actualidad. Y traer ese personaje, la esencia del personaje, me parece también muy interesante. Y yo creo que en ese sentido, las dos combinaciones que se han hecho de Puerto Marqués, tanto la de Bastien Vives como la de Díaz Canales, y lo dijeron con dos estrategias completamente diferentes. Ahora están llegando a los pasos muy Sí. Bueno, pues un poquito, este es ese breve recorrido que hacemos por la balada de Hugo Pratt. Tenemos 5 minutitos o para ir hacia la exposición, o si alguien quiere un poquito hacer alguna pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿no? Está diciendo que esos 5 minutos que... Ah, sí. Bueno, si alguien quiere... Sí. Yo sí. Bueno, muchas preguntas se me ocurren porque has tocado temas muy interesantes, pero vamos a ver. El otro día había una exposición, uno de los paneles comentaba algo que yo no había reparado nunca, y es que la primera historia, la balada, él es casi un personaje más. Sí. Es Sí. parte de lo que Sí. es el protagonista. ¿Hay alguna historia en la que otros protagonistas secundarios tengan más protagonismo? Como por ejemplo, no sé, un estilo de Rasputin podría estar En todas. Claro. En todas. no, como protagonista. Sí, es que en todas. En Puerto Martes en Siberia, el protagonista, precisamente, yo creo que el menos protagonista es el Fernando González. ¿Por qué? Porque precisamente Puerto Martes es un testigo de las historias que pasan. Él está ahí y pasaba por ahí. Pero las historias protagonizan otros siempre. O sea, Puerto Martes nunca es protagonista de sus propias historias, eso claro. Puerto Martes es el que pasa por ahí, el que a su pesar se ha metido en líos de los que no quería estar, pero no protagoniza las historias, las protagoniza otros. Lo cual yo creo que una característica muy clara de las obras de Puerto Martes es que nunca son protagonizadas por Puerto Martes. Puerto Martes está en todas las historias, pero él no es el protagonista. Y de alguna manera acumula una especie de carisma que le hace en ocasiones coger el foco. Pero es, por ejemplo, en la misma exposición hay un capítulo que está dedicado a las mujeres, y las mujeres que creaba Hugo Pratt ya en los años, a finales de los años 60, a principios de los años 70 y en los 80 también, eran mujeres, bueno, con este concepto que hoy está ya, gracias a Dios, claramente patentado, claramente asentado, que es el del empoderamiento. Las mujeres de aquella época eran mujeres empoderadas, que disparaban, que cogían rifles, que eran aventureras y que acababan siendo en muchas ocasiones más protagonistas, que dejaban de lado al propio Puerto Martés. Que él se enamoraba de ellas y ellas eran las que al final lo acababan despechando, o las que le jugaban una jugarreta y lo acababan dejando de lado. Y hay un montón de situaciones en todas las historias. Incluso él acaba siendo como dice Álvaro, un personaje que acaba pasando por allí, pero hay secuencias en las que de repente hay dos soldados que son completamente secundarios en una historia y acaban teniendo una conversación entre ellos que los acabas focalizando y acaban teniendo ellos una conversación de protagonistas dejando a los otros protagonistas completamente de lado. Esos son también, pienso yo, trucos de maestro narrador también de hacer siempre que... Y una concepción de la historia diferente, ¿no? Es decir, que yo te voy a contar una historia, pero Puerto Martes no es quien te cuenta la historia, es el que te acompaña a ver esa historia. Así como el concepto de narrador viene de la literatura muy condicionado, Puerto Martes no es el narrador de las aventuras de Puerto Martes. Puerto Martes está ahí y acompaña al lector, porque Puerto Martes, lo decía antes, mira al lector y de alguna manera sabe que hay un lector. Yo creo que una de las características que tiene cuando leemos a Puerto Martes es que sabemos que él sabe que estamos ahí. Eso es algo... Conseguimos una relación con Puerto Maltés diferente. Con otros personajes no. Pero con Puerto Maltés hay una relación entre el lector y el personaje. Y eso hace que no sea el protagonista, sea el que nos acompaña en esa historia. Pero es una característica que todas las obras de Hugo la tienen, otros hombres del desierto. También es una característica muy quizá menos en la verdad de esta gente, ese concepto más del personaje del protagonista, pero en todas las que guioniza él, se da esa característica de esa coralidad donde realmente no hay un protagonista definido nunca de la historia, sino que se nos cuentan historias donde aparecen muchos personajes y, bueno, pues, si los escojones del desierto son que digamos, nos acompañan, aquí es Puerto Maltés.
Una de las partes de la exposición es una pantalla que hay al fondo en la que se ven, no están todos, pero hay un trabajo bastante importante de recopilación e investigación por parte del comisario en esta exposición. Y ahí, bueno, Hugo Pratt desarrolló casi 400 personajes en todas sus historias, más principales, más secundarios y demás. Y en la pantalla que hay al fondo se puede ver una selección en flashback de los diferentes personajes que él fue creando. Y al final, como decía Álvaro, Hugo Pratt lo que crea es a un amigo, como él llamaba a Corto Maltés, con el que vivir aventuras. Era un compañero de viaje. Y lo que Hugo Pratt pretendía también es que el lector encontrase con Corto Maltés a un compañero de viaje, un compañero de viaje con el que vivir todas las aventuras posibles. Bueno, no sé si alguna cosita más o vamos cerrando. Bueno, pues por mi parte, por despedir un poco. Ah, perdón, ya, sí. Tuve la suerte de laburar y puedo ratificar mi forma de laburar. Era impresionante, el lugar enigmático, interesante, era todo un lugar. Si te fijas, hay una obra de Milo Manara, que se hace de Giselle Bergman, que hay un momento donde el personaje, en una viñeta gigante, aparece Hugo Pratt, esa vuelta, y esa aventura. Hugo Pratt ya no es HT, y no es Hugo Pratt, es HT, y HT es la aventura. O sea, de alguna manera, Milo Manara ya hace un homenaje que me parece hermosísimo. Sublime la aventura. Es el maestro de la aventura. O sea, él se vuelve y lo mira y te da la sensación de toda esa aventura que hay alrededor. O sea, esa página es maravillosa. Sí, y bueno, pues sí, el mismo póster de la exposición, que lo puedes ver ahí en esa foto de Hugo Pratt en Argentina, cuando él se hace esa foto no ha creado a Corto Maltés todavía, pero su pose, su manera de ser, al final él plasmó mucho de lo que quiso vivir, incluso él fantaseaba mucho con su biografía, contaba un montón de cosas que, bueno, él decía que se fue a la selva del Amazonas, que allí se encontró con John Dos Passos, que allí tuvo un romance con una indígena, etcétera, etcétera. Contaba mil cosas de su vida, pero sí que es verdad que él era una especie de fantasioso que quiso ser un aventurero, que le ocurrieron un montón de cosas, eso es cierto, pero que en su pose estaba ya un poco ahora con una especie de alter ego. Bueno, pues, ¿alguna cosita más? ¿Algún comentario más? Vale, tenemos 10 minutos ahora, yo voy a estar un poquito por allí, no nos da tiempo ahora de hacer una visita guiada larga, yo creo que la visita al final, el recorrido lo hemos hecho ahora en esta conversación y bueno, pues ahora pueden disfrutar un poquito de la exposición y si alguien quiere hacerle allí algún comentario o lo que sea, preguntarme cualquier cosa, pues estamos todos por ahí. Así que nada, muchísimas gracias una vez más a Espacio Seneca, a todas y a todos por estar aquí. Recordarles que la exposición, curiosamente esta semana ya había terminado, pero al final realmente ha habido mucha afluencia, hemos podido tenerla una semanita más, que está hasta este domingo, la semana que viene ya se desmonta. Seguramente no, seguro, está concebida con un carácter itinerante, con lo cual pronto esperemos que la podamos ver en otros lugares y bueno, esa es un poco también la intención. Hay gente que está preguntando mucho, ¿va a venir aquí, va a venir allá? Pues bueno, como esto está grabado, sí, como se está grabando, sí que anunciamos para la gente que lo vea, que esa es la intención y que pronto se podrá ver en otro espacio, que si se cierra ya anunciaremos. Y nada más, Álvaro Pons, muchísimas gracias por la sabiduría, por la cercanía y por seguir. Muchas gracias. Bueno, hace tanto calor como aquí que... Ahora estamos con una visita Todas las personas. No, tiene que sí, me ha dicho que sirva para muchos tiempos.